Normalmente no comento nada en X. La mayoría del tiempo solo reviso el foro, pero vi este tema y dije, ¿por qué no participar? Tengo 3 eventos distintos para contar. Tendré que publicarlos separadamente, o podría no hacerlo si me canso de escribir. No soy bueno haciendo green text, así que lo voy a escribir como salga. El primer evento ocurrió cuando era un niño, aunque no me di cuenta de lo que pasó hasta que me hice mayor, pero mis padres y profesores sí lo hicieron. Antes del 9/11 yo siempre estaba dibujando ciudades, y pondría a las Torres Gemelas en ellas quemándose, a pesar de que yo tenía como 4 años en el momento y jamás había visto o escuchado sobre ellas. Yo dibujaba estas cosas en mi cuaderno, en el escritorio, en papel cuando estaba en casa, todo el tiempo. Nadie dijo nada al respecto hasta que ocurrió el 9/11. Entonces todos se quedaban muy callados cuando yo estaba cerca. Todos tratarían de ser muy amables conmigo. Querían que dibujara algo diferente a las torres quemándose. Nunca me decían qué, solo querían que dibujara lo que quisiera. Fuera de eso, no recuerdo nada más. Una década y media después, encontré mis viejos cuadernos en el closet y vi los dibujos del 9/11 por todo el cuaderno, comenzando en periodos de tiempo muy anteriores al 9/11. Al final fui a preguntarles a mis padres al respecto. A pesar de que estuvieron bastante nerviosos con el tema, finalmente me contaron que estuve dibujando estas cosas desde antes del 9/11, y ellos esperaban que simplemente lo olvidara. Me dijeron que mi madre aparentemente predijo varios accidentes de avión entre los 60 y los 80, con sumo detalle. Incluso predecía los lugares precisos en que iban a caer, aunque perdió esa habilidad cuando yo nací. Aparentemente mi abuela y bisabuela tenían la misma habilidad en distintos grados, lo que realmente me hizo cuestionar un montón de cosas desde entonces, hasta el punto en que me preocupo seriamente por mis propios pensamientos. Historia número 2. Mucho después de mi primera historia, pero antes de redescubrir este evento, ocurrió algo extraño. Tenía el día libre y me fui a dormir. Una vez desperté en mi sueño, pero no me di cuenta de que estaba dormido. Vivía día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en este sueño que ni siquiera sabía que era un sueño. Y además, no era uno bueno. Con el tiempo, en un futuro distante donde una estación espacial se salió de órbita, ignoro si fue intencional, un deterioro normal, o si fue la Estación Espacial Internacional y no simplemente una de las estaciones chinas. Sin embargo, poco después de esto hubo un conflicto nuclear donde 36 armas nucleares fueron detonadas en la región del Golfo de Texas. No estoy seguro de qué ocurrió en el resto del país, pero imagino que fue catastrófico porque los servicios nunca volvieron. Poco después hubieron bombardeos. No tengo idea de quién, pero sinceramente parecían una variante del avión ruso Sukhoi Su-30. Fueron solo unos pocos antes de que se detuviera. Más o menos una semana después, todo empeoró. Habían un montón de nubes en forma de yunque que parecían haber salido de la nada, y grandes naves espaciales aparecieron en su interior. No llegaron como en la película Día de la Independencia, sino como si la nube en sí misma fuera alguna clase de portal, y estas naves estuvieran entrevagando por ella y atravesándola. Las naves eran grandes y la forma era muy cuadrada, pero no tenían una textura que pudiera describir. Parecían alguna clase de piedra de pizarra, y solo se quedaban ahí flotando. Nunca vimos nada saliendo de ellas, y recordábamos escuchar gritos de todas partes, y estos monstruos le arrancarían la piel a niños y padres para ponérselas. Eran capaces de imitar perfectamente las voces de la gente a la que le arrancaban la piel. Hacían esto para sacar a la gente de sus escondites y llevársela. Suicidarte para escapar de ellos no funcionaría. Ellos podían revivir a los muertos y mantenerlos en alguna clase de respirador artificial para hacer experimentos. No sé cómo ni por qué, pero de alguna forma supe que si te secuestraban, sería suyo para siempre. No había escapatoria. Sin embargo, ellos también tenían grandes estructuras en la tierra. Parecían bodegas normales, pero estaban llenos de monstruos que usaban las pieles de la gente.
Ellos licuaban a los humanos allá adentro para mantenerlos en dispositivos que parecían secadores, teniendo un humano por secador. También teníamos un escáner de mano que podíamos usar para encontrar los restos de una persona para robarlos y que no pudieran reconstruirlos para hacerlos sufrir. De alguna forma se podía reconstruir a la persona con este líquido. Sin embargo, los que usaban las pieles de la gente tenían unos grandes recipientes de agua adornados con símbolos que se parecían a los dagmas zoroastristas. Ellos llenaban estos recipientes con los restos licuados de las personas para bañarse, y los niños también se bañaban y bebían de ellos. Incluso tratarían de lanzar personas ahí dentro, y si caías ahí, serías uno de ellos. Esto siguió ocurriendo hasta que la mayor parte de la raza humana fue exterminada. No recuerdo la mayoría de las cosas que ocurrieron en el sueño, ya que mi vida en el sueño se extendió por 72 años. Después, aunque su nave fue destruida, la mayor parte de la vida en la Tierra también lo fue. Se había convertido en un desierto gigante, aunque recuerdo que seguían habiendo cocodrilos. Lo que sea que ocurrió había destruido al Sol. Estaba muriendo lentamente, como si hubieran extraído la energía de él para escapar. No sé si alguien intervino a nuestro favor, pero creo que sí. También recuerdo estar caminando junto a una mujer con un vestido azul, y era mi esposa. Pero tengan en cuenta de que no tengo esposa en la vida real. Pero bueno, mi esposa y yo estábamos caminando por una calle y había una zanja pequeña a la izquierda con algunos cocodrilos adentro y una línea de árboles al otro lado apuntando hacia la zanja. Estábamos caminando a casa y habían pedazos de nave repartidos por todas partes. El sol se veía como si estuviera ocultándose, pero no lo estaba. Como dije antes, estaba dañado. Cuando finalmente llegamos a casa, ya era casi de noche. Después recuerdo que ella me susurraba con un tono muy bajo: «Tenemos que estar callados y apagar todas las luces para que no nos vean». Y así lo hicimos. Vi unas luces en el horizonte, titilando lentamente, una por una. No sé si las luces estaban cerca o no, pero podría jurar que escuché gritos a la distancia, como si hubiera una razón para que las luces estuvieran apagando. Como si, incluso habiendo ganado, nos estuvieran cazando. No sé qué era el enemigo, simplemente los llamábamos ellos. Después de esto desperté y me di cuenta de que había dormido por casi 14 horas. Normalmente duermo unas 7 horas y media, y que esos 72 años habían sido inventos de mi imaginación. Sin embargo, todos los eventos que llevaron a aquello han estado ocurriendo de nuevo, todos y cada uno de ellos. Y temo que volví al sueño o esta vez se hizo realidad y estamos a punto de ver tribulación. ¿Y qué eventos se han hecho realidad? ¿Qué es lo que sigue? La invasión rusa de Crimea, el estado de Irak va a caer y a fragmentarse, y habrá una intervención en Siria. Lo siguiente será que el resto de Medio Oriente se caiga a pedazos. Lo siguiente será que el resto de Medio Oriente se caiga a pedazos. No solo lo que hemos estado viendo, sino también el Jordán, el Líbano, Arabia Saudita, Irán, casi todo excepto Israel. Y eventualmente una estación espacial, no estoy seguro de cuál, cuándo ni dónde, se va a salir de órbita y va a estallar una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Es inevitable. Rusia va a invadir por México, y la línea roja es lo que van a terminar avanzando con ayuda de la población de origen mexicano, quienes comenzarán una insurrección por el creciente nacionalismo, y un Estados Unidos debilitado y fraccionado después de una guerra civil. El Círculo Verde es un punto crítico que Rusia no invadió al principio, sino que quedaron a un lado del canal Ship en Houston, hasta que finalmente intentaron cruzarlo. Fue ahí cuando las cosas escalaron al conflicto nuclear. Hay un intercambio de 36 armas nucleares en la zona del Círculo Verde. No tengo idea de cuántas estallaron en otras partes, ya que esa es la última vez que tenemos acceso a internet o televisión. Sin embargo, otros dispositivos electrónicos y vehículos seguían funcionando, mayormente los más antiguos, aunque por alguna razón, y como dije antes, el escáner de mano para buscar los restos de las personas funcionaba.
Rusia lleva a cabo algunos otros ataques con las naves que, asumo, fueron reforzadas por el primer intercambio nuclear, aunque se detuvieron rápidamente, ya que imagino que se les acabó el combustible o algo parecido. Poco después de esto es cuando llegan las naves. Carajo, esto suena más o menos plausible. Una pregunta, si me mato justo cuando la estación salga de órbita, ¿esas cosas podrían revivirme o licuarme? ¿Tienes alguna idea de cómo se veían o no? Ellos pueden reanimar a los muertos si están frescos. No creo que puedan hacerlo si han estado muertos por mucho tiempo, o si estuvieron bajo tierra por algún tiempo. Creo que tienen un máximo de una semana para poder hacerlo. Pero no te recomendaría suicidarte, obviamente. No estoy seguro de cómo se veían. Siempre estaban usando pieles humanas cuando los veía, aunque estaba un poco floja y podían caminar derecho como si fueran humanos. Pero podían correr más rápido que cualquier ser humano, y aún más si lo hacían en 4 patas. Incluso los que tenían tamaño de niños eran más fuertes que cualquier ser humano, y tampoco había forma de matarlos. No lo digo en sentido figurado, quiero decir que, literalmente, en todo el tiempo que estuve ahí, no vi a ninguno morir. Tenían alguna clase de resplandor, como si pudieras ver lo que tenían bajo la piel, una especie de maquinaria o grandes partes del cuerpo que eran parte de ellos. Las cabezas de algunos de ellos tampoco se veían bien porque podías ver debajo de la piel que tenían unos 4 o 5 ojos blancos. Tenían alguna clase de resplandor, como si pudieras ver lo que tenían bajo la piel. Una especie de maquinaria, órganos demasiado grandes que eran parte de ellos. Las cabezas de algunos de ellos tampoco se veían bien porque podías ver que tenían 4 o 5 ojos blancos bajo la piel. La única forma de sobrevivir era correr, lo cual no era recomendable porque ellos te atraparían a pie o esconderte hasta que se fueran. Pero incluso eso no era tan buena idea, porque ellos eran extremadamente silenciosos y simplemente te esperarían afuera hasta que la gente abriera la puerta y entonces te atraparían. Los únicos que sobrevivieron fueron aquellos que ya se habían ido a lugares aislados cuando estalló la guerra nuclear, o aquellos que prácticamente habían dado a los suyos como carnada para poder escapar. No dudaría ni un segundo que para cuando llegué a los 72 años, probablemente solo habían unos pocos cientos de miles de personas en la Tierra. Y eso como mucho. A la mierda, eso es muy realista. Esa zona de los Estados Unidos no es cualquier sitio, es el área de Houston, Vermont, donde tienen los complejos de refinerías más grandes del mundo y una gran industria de fabricación de armas. La mayor parte del gas y muchos de los bienes del país se hacen en esos complejos. Un intercambio nuclear en esa zona tendría sentido, y el canal Ship es el marcador natural de entrada a la zona. Y en cuanto al levantamiento mexicano, sí, puede ser, aunque no lo veo tan fácil. Honestamente, me dan más miedo tus otras predicciones. ¿Puedes hablarnos más de ellos y contarnos más sobre las otras historias y predicciones? Estoy enganchado. Mi escáner no funciona, así que no puedo mostrarles nada de lo que he dibujado sobre esto sin que tenga una mierda de calidad. Pero lo que puedo decirles es que su tecnología está muy compartimentada, como si tuvieran varias jerarquías de tecnología. Si esto se debe a que ellos son una amalgama de civilizaciones o no, es algo que desconozco. Pero creo que también podría ser una manera para que nosotros no usemos su tecnología. Estoy muy seguro de que el escáner de mano era suyo, pero estaba basado en tecnología humana. ¿O quizá era tecnología humana basada en la suya? No estoy seguro. Sin embargo, la mayoría de sus cosas eran inútiles para nosotros. No había forma de que la usáramos. Cuando abrieron esos portales, ellos estaban extrayendo alguna clase de energía que cargaba sus naves de una forma completamente diferente a la electricidad. Aunque no estoy seguro de que necesitaran los portales, tampoco. Sin esta energía, las partes de sus naves no serían más que metales inservibles. Esto lo sé porque ellos atravesaron una destrucción rápida sin la fuente de energía. No recuerdo cómo se cerraron los portales, ni cómo las naves fueron destruidas porque yo estaba en medio de la nada en ese momento. Estoy casi seguro de que son una clase de civilización carroñera.
esperan a que una civilización se elimine a sí misma, y entonces es como una ley cósmica que todos tienen permitido venir a sacar los restos, lo cual es lo que creo que ocurrió después de la guerra civil, y creo que a alguien no le agradó mucho esto y los echó de aquí, pero no sin que antes ellos dañaran al sol como desprecios a la raza humana y quien quiera que los haya ayudado. Pero como dije antes, no fue un camino de rosas. Ellos habían dejado algo atrás, pero no creo que fueran ellos. Creo que era algo en la oscuridad perpetua que teníamos, que se comía a las personas. Ellos no brillaban, y yo nunca los vi. Solo sabía que no podía encender ninguna luz durante la noche, y que debíamos dormir bajo tierra. Dormíamos bajo la casa, en caso de que las cosas en la oscuridad entraran a encontrarnos. Creo que eran un poco más que animales, quizá algo que ellos dejaron atrás, pero no lo sé. Ni siquiera sé si esa oscuridad perpetua era permanente o no, ya que ahí fue cuando terminó el sueño. El sol estaba muriendo. También es posible, tanto que fuera de noche como que el sol estaba muriendo o que ellos habían movido algún objeto enfrente de él para ahogar a la Tierra. O quizá eran restos atmosféricos residuales de la guerra nuclear y todo lo demás que había ocurrido. Es un hecho que algo le pasó al Sol y que pudo ser resultado de todos estos eventos. Además, recuerdo que una vez, durante el sueño, yo pude entrar a una de las naves de alguna forma y vi lo que le había ocurrido a las personas que se habían llevado. Estaban intubadas por la espalda y varias partes del cuerpo, no muy diferente a como lo hicieron en Matrix. Sin embargo, habían muchos más cables y mecanismos que no tengo idea de lo que eran. Pero si morías, entonces estos dispositivos les permitían traerte de vuelta, y la mayoría de las personas que estaban intubadas a este dispositivo estaban abiertas y con los órganos expuestos, o les habían sacado partes completas del cuerpo. Algunas personas no eran más que cabezas con entrañas saliendo de abajo, pero seguían intubadas y mantenidas con vida, y más que nada, solo gritaban. El interior de las naves era del mismo color plano y grisáceo, pero habían colores que estaban hechos de energía. Quizá eran paneles electrónicos de alguna clase, pero probablemente no eran nada de eso. No eran colores bonitos, sino tonos variados de blanco, amarillo y un azul muy claro. También eran muy básicas, nada de esas mierdas de la película Alien. Las naves eran muy utilitarias en diseño y todo servía a un propósito y solo ese propósito. No había ninguna decoración. Por cierto, cuando digo insurrección mexicana, lo que quiero decir es que México se alió con Rusia y la mayor parte del Sur y Centroamérica, lo cual, aunado a Rusia, permitió una invasión bastante sólida. Además, el país había sido debilitado sustancialmente, como ya dije, debido a la guerra civil. Si la guerra tiene que ver con estas elecciones o no, es algo que desconozco. Bajo circunstancias normales, dudo que pudieran ser capaces de realizar una invasión, así que debíamos estar muy debilitados. Sé que la Casa Blanca y el Capitolio fueron ocupados por la Fuerza Revolucionaria del Pueblo. Sé que es un nombre de mierda, pero así es como se llamaban a sí mismos, o como los terminaron llamando. Así que el gobierno ya había sido destruido antes de la invasión. Además de todo esto, la invasión y subsecuente intercambio nuclear habían ocurrido muy rápidamente. Yo estaba en el patio de atrás con mi madre poniendo luces navideñas, aunque no creo que fuera Navidad. Literalmente entramos a la casa, mi papá estaba recostado en el piso viendo la tele, y dijo: «Bueno, creo que acaba de empezar la Tercera Guerra Mundial». Y ni 20 segundos después vimos la primera explosión cerca del área de Pasadena, en Houston, seguida de una gran parte de las plantas petroquímicas al otro lado del canal Ship. Las bombas parecían ser de corto alcance, unos 10 o 20 kilotones, probablemente porque buscaban atacar zonas pequeñas, pero no estoy seguro. La onda expansiva llegó hasta donde estábamos y las ventanas estallaron, pero el edificio seguía estando intacto y con un mínimo de daño. Nunca dije que tuvieran un resplandor verde bajo la piel. Ellos tenían el mismo brillo que sus naves, como una especie de blanco amarilloso azuloso. No tengo una palabra que pueda describirlo, pero no era un color terrícola.
Con respecto a la maquinaria bajo la piel, solo estoy especulando, pero habían pedazos que salían de la piel, así como heridas por necrosis. La maquinaria que usaban debajo de la piel se parecía mucho al color rocoso que tenían sus naves. La piel se veía muy retorcida en sus cuerpos, en algunos casos. Como dije, a veces tenían varios ojos cubiertos por la piel, o habían otros a los que la piel no les quedaba muy bien. Ellos tenían bocas, pero no creo que fuera para comer. Quizá les ayudaba a aferrarse a la gente, o quizás simplemente matarla o someterla. Ni siquiera sé si estaban técnicamente vivos o si ellos mismos solo eran máquinas biológicas. Parecía que algunos de ellos solo querían la piel como trofeo más que nada. La coleccionaban y algunos de ellos usaban varias capas. Y como dije, no tengo idea de por qué licuarían a las personas para ponerlas en las máquinas con forma de secadora en los almacenes. Seguramente tenían algún propósito, pero no sé cuál es. Puede que sea simplemente una forma de almacenarlos, o quizá tenía algún propósito religioso. Como dije, parece que tenían algún interés en el zoroastrianismo. Ni siquiera sé cómo una civilización antagónica podría pelear contra ellos. Por lo que sé, ellos posiblemente son la primera especie inteligente a lo largo de todas las dimensiones, o una de las primeras por lo menos. No puedo imaginar cómo alguien de este planeta podría ingeniar alguna forma de vencerlos. Tendría que haber sido alguien más, alguien a su nivel tecnológico. No sé qué es un skinwalker. ¿Puedes pasarme un link? La nave de ese video no se parece en nada a las suyas, disculpa, pero no tenían pantallas como esas. Era más bien alguna clase de luz formada por energía o algo así, pero tenía piezas sólidas que parecía que caerían al suelo si la luz se apagaba, pero no lo hacían, simplemente flotaban ahí estáticamente. La nave no tenía ventanas tampoco, y cualquier clase de escritura aportaba la misma luz o energía que tenían las consolas. La mejor forma que puedo pensar para describirlo es que la nave era una mezcla de tecnologías. Habían cosas que simplemente se veían fuera de lugar. Habían herramientas rudimentarias acompañando a la energía, junto con alguna remienda dentro de las naves, como si fueran extremadamente viejas, pero al mismo tiempo se veían como si estuvieran hechas de piedra y metal a la vez, si es que eso tiene algún sentido. Esto es lo mejor que pude dibujar, pero no le hace justicia a lo que vi en el sueño. Esas cosas eran enormes e intimidantes. Simplemente flotaban allá en el cielo, sin moverse. Ni una sola vez vi que se movieran, y la mayor parte del tiempo solo podías ver la mitad de la nave, ya que la otra mitad está cubierta de humo. No puedo hacer que se note en Paint, pero la superficie de la nave se ve bastante llana, bastante perfecta, pero puede abrirse, y la parte de adentro parece una mezcla de piedra metálica y la energía cuando lo hace. Nunca vi que nada saliera de ahí, pero dejaban unas cosas que parecían grandes cajas de piedra en el suelo bajo los huecos de las naves, y entonces esas cosas comenzaban a salir de ellas arrastrándose.